Un piloto expulsó a un padre negro de un vuelo por sostener a su hijo que lloraba, gruñendo: «Esto no es una guardería», y lo empujó agresivamente. Lo que sucede después te dejará sin palabras. Creyeron que podían silenciar el amor de un padre con violencia y odio. Pero la verdad no se puede sacar del avión. Suscríbete si te opones al racismo en todas sus formas. En el momento en que Malik Dorsey subió al vuelo 307, lo sintió. Esa presión pesada e invisible que se aferra al aire cuando te observan, juzgan, pesan sin decir palabra. Sus zapatillas chirriaron levemente sobre el suelo resbaladizo de la estrecha pasarela mientras embarcaba. Zion se acurrucó en la tela gris que llevaba cruzada sobre el pecho, sus pequeños puños agarrando la sudadera de Malik como si fuera el único lugar seguro del mundo. La lluvia del exterior seguía golpeando suavemente contra el fuselaje, un ritmo constante que no calmaba, sino que acentuaba la tensión que ya recorría la piel de Malik. «Bienvenido a bordo», dijo un auxiliar de vuelo cortésmente, sin apenas levantar la vista de su portapapeles. Malik asintió en silencio y entró en el avión, caminando con cuidado por el pasillo con su equipaje de mano colgando de un hombro y una bolsa de bebé cruzada en diagonal a la espalda. Zion se movió contra él, dejando escapar un suave gemido inquieto. Mientras Malik se acercaba a la primera fila, el asiento 1A, el lugar que había reservado a propósito por su espacio adicional para las piernas y su proximidad a la salida, sus ojos se cruzaron brevemente con los del piloto principal, Grady Kern, que estaba cerca de la puerta de la cabina. La expresión de Grady no cambió en señal de bienvenida. En cambio, su mirada se entrecerró, fría y clínica, como si Malik fuera un fallo inesperado del sistema. Tenía la mandíbula apretada y el ceño fruncido de una forma que no necesitaba traducción. Malik había visto esa mirada antes, en dependientes que asumían que no podía permitirse lo que estaba mirando, en profesores que cuestionaban su tono antes de escuchar sus palabras, en supervisores que confundían su silencio con desafío. Era una mirada que juzgaba sin contexto, una mirada que le había enseñado hacía mucho tiempo a mantener la calma, a mantener la compostura. Aún así, algo le revolvió el estómago. Malik asintió cortésmente y se giró hacia su asiento. «Ya casi llego, hombrecito», le susurró a Zion, quien empezaba a inquietarse, con la respiración entrecortada por las primeras señales de incomodidad. El aroma de la fórmula caliente se adhería a la sudadera de Malik, e instintivamente lo colocó más arriba en el pecho, meciéndolo con suavidad. Llegó a su fila y empezó a acomodarse, sacando unos pequeños auriculares acolchados y colocándoselos sobre las orejitas de Zion. Zion se retorcía, gemía e intentaba apartarlos de un manotazo. «Vamos, amigo», lo persuadió Malik con suavidad. «Estás bien. Solo un pequeño ruido, eso es todo». Los demás pasajeros, la mayoría ya abrochados y hojeando sus teléfonos o revistas, no le prestaron mucha atención. Algunos levantaron la vista con pereza, más curiosos que molestos, pero ninguno vio cómo Grady permaneció cerca de la puerta de la cabina un segundo más de lo previsto, con los brazos cruzados, sin dejar de observar. Malik colocó un biberón de leche tibia a su lado y revisó de nuevo el bolsillo de la bolsa del bebé, pañales extra, toallitas, un pijama de repuesto y una pequeña jirafa de peluche. Todo estaba contado. Lo había planeado todo. Después de todo, era su primer vuelo juntos desde el fallecimiento de la madre de Zion. Cada detalle importaba. Mientras se recostaba en el asiento y se abrochaba el cinturón, la campanilla del techo anunció el embarque final. Las luces de la cabina se atenuaron ligeramente mientras la tripulación se preparaba para el despegue. En ese momento, los suaves murmullos de Zion se hicieron más fuertes. Sus piernas pateaban contra el arnés mientras empezaba a llorar con sollozos fuertes, desesperados y confusos, que resonaban con intensidad en la estrecha cabina. Malik lo meció suavemente de un lado a otro, murmurando suavemente: «Shh. Papá está aquí. No pasa nada, cariño. Ahora solo estamos subiendo a las nubes». No se dio cuenta de que Grady se retiraba a la cabina, murmurando algo en voz baja al copiloto antes de recostarse en su asiento. Unas filas más atrás, un hombre de mediana edad miró a Malik con cierta irritación, pero no dijo nada. Un hombre más joven, quizá de unos 20 años, se puso los auriculares y se giró hacia la ventanilla. Del intercomunicador llegó la voz del piloto, seca y firme. Como recordatorio,
Se espera que todos los pasajeros mantengan el control de sus circunstancias personales y minimicen las molestias a quienes los rodean. Gracias. Malik hizo una pausa. Esa no era la instrucción de seguridad habitual. Tensó la mandíbula. Miró al auxiliar de vuelo más cercano, un hombre delgado y bien afeitado, de suaves ojos marrones y una etiqueta con el nombre de Riley Marsh. Riley se quedó un momento en el pasillo, claramente dividido entre el deber y la incomodidad. Tras una pausa vacilante, se acercó a Malik y se arrodilló ligeramente a su lado. «Toma», dijo Riley en voz baja, entregándole un pequeño paquete. «Tapones para los oídos. Sé que no es mucho, pero quizás alguien cerca podría... ya sabes». Malik los tomó, asintiendo agradecido, incluso al notar que Riley miraba nerviosamente hacia la cabina. «Gracias», dijo en voz baja pero tranquila. Antes de que Riley pudiera decir nada más, la puerta de la cabina se entreabrió. Grady asomó la cabeza, mirándolo fijamente. Su expresión era tensa. Una orden apenas velada irradiaba de su mandíbula apretada. Riley se levantó de inmediato y desapareció hacia la cocina. Los motores del avión zumbaron con más fuerza mientras la aeronave rodaba hacia la pista. Afuera, la pista brillaba con ráfagas de lluvia bajo las luces del aeropuerto. Sion, aún gimiendo, hundió la cara en el pecho de Malik. La mano de Malik se apretó instintivamente alrededor de la espalda de su hijo. Inhaló profundamente y exhaló lentamente, tranquilizando su corazón. No quería problemas. No quería atención. Solo quería volar a Brightmoor, visitar a su hermana y darle a Sion un fin de semana rodeado de familia, risas y tranquilidad. Pero esa sensación de antes, la mirada de Grady, el extraño anuncio, el silencio de Riley, empezaba a calar más hondo. Algo no iba bien. Malik se removió ligeramente en su asiento, ajustando la postura de Sion. Observó su propio reflejo en la ventana. Ojos exhaustos, mandíbula sin afeitar y una expresión firme forjada tras años de controlarlo todo. El avión despegó, retumbando hacia el cielo nocturno. Nadie notó cómo el piloto, de vuelta en su asiento, miraba constantemente el mapa de asientos en su monitor. Nadie notó cómo Riley dudó antes de cerrar la cortina de servicio cerca de la parte delantera. Y nadie vio cómo Malik, abrazando a su hijo, se preparaba en silencio, no para la turbulencia de las nubes, sino para algo mucho más familiar y mucho más peligroso. Malik solo quería un viaje seguro, pero el cielo tenía otros planes. Mientras las ruedas del vuelo 307 retumbaban sobre la pista, ganando velocidad para el despegue, la cabina vibraba con silenciosa anticipación. Los cinturones de seguridad hacían clic, las persianas se agitaban y los motores rugían. Pero el silencio interior fue interrumpido por un grito creciente, suave al principio, luego más agudo, más urgente. La vocecita de Sion, estridente por el miedo y la incomodidad, atravesó el zumbido blanco. Malik Dorsey se removió instintivamente en su asiento, meciendo suavemente a su hijo de 2 años contra su pecho, susurrándole palabras tranquilizadoras cerca del oído. «Tranquilo, pequeño. Solo estamos despegando», murmuró Malik, ofreciéndole un juguete de tela suave, y luego un biberón de leche tibia que mantenía envuelto en una toalla. Sion apartó la mirada desconsolado. Las luces de arriba parpadearon brevemente mientras el avión se inclinaba para ascender. Malik abrazó a su hijo con más fuerza, consciente de las miradas que empezaban a dirigirles la mirada. La mayoría de los pasajeros, sin embargo, permanecieron desconectados, con la cabeza entre libros, el cuello echado hacia atrás y los auriculares puestos, absortos en sus propias preocupaciones. Nadie dijo una palabra. Entonces, se oyó una voz aguda y crepitante por el intercomunicador. «Les habla su capitán. Mientras aún ascendemos, me gustaría recordarles a todos los pasajeros que ejerzan la responsabilidad parental básica. Las interrupciones pueden afectar la experiencia de vuelo de todos». El anuncio quedó suspendido en el aire como una bofetada. Malik se quedó paralizado. No había habido ninguna queja oficial, estaba seguro. Nadie le había pedido que calmara a su hijo. Miró a su alrededor y vio a algunos pasajeros intercambiando miradas de desconcierto. Otros no reaccionaron en absoluto. A Malik se le encogió el pecho, no de culpa, sino con el familiar escozor de ser señalado sin motivo. Unos momentos después, un auxiliar de vuelo alto y enjuto se le acercó desde el pasillo. Su etiqueta decía Riley. El hombre parecía inquieto, con los labios apretados en una fina línea,
la mirada fija en la cabina, como si le preocupara ser observado. «Señor, solo quería ofrecerle esto», dijo Riley, extendiendo un pequeño paquete de tapones de espuma para los oídos. Su tono era cortés, casi de disculpa. «Por si acaso ayuda a los pasajeros que te rodean. Sé que estás haciendo lo mejor que puedes». «Gracias», respondió Malik, tomando la mochila sin amargura. «Solo está asustado. Es su primera vez volando». «Entiendo», susurró Riley, y luego se giró rápidamente hacia adelante tras recibir una mirada penetrante desde la cabina. Caminaba rígido, como alguien atrapado entre el deber y el miedo. Los gritos de Sion se convirtieron en un gemido cuando Malik lo meció de nuevo, tarareando en voz baja. El avión se niveló. Durante unos minutos reinó la calma. Luego, unos pasos, pausados y pesados, recorrieron el pasillo. Malik giró la cabeza lentamente, con el corazón encogido. Grady Kern, el piloto principal, había salido de la cabina. Con un uniforme pulcramente planchado y una mandíbula severa y apretada, Grady avanzó a grandes zancadas, con la mirada fija en Malik, con una intensidad que parecía más fría que el aire de la cabina. Los pasajeros se pusieron rígidos a su paso, algunos enderezándose en sus asientos, otros fingiendo no darse cuenta. Malik permaneció sentado, tranquilo pero alerta, ajustando instintivamente la postura de Sion en sus brazos. Grady se detuvo a centímetros de él. «Esto no es una guardería», espetó, lo suficientemente alto como para que lo oyeran las filas de adelante y de atrás. Su voz era aguda, autoritaria e inequívocamente agresiva. «Controla a tu hijo o bájate de mi avión». Malik se levantó lentamente, no para desafiar, sino para defender su dignidad. «Hago todo lo que puedo», dijo con calma, con la mirada firme. «Tiene 2 años. Está asustado. Eso no es un delito». Grady se inclinó ligeramente, con el aliento agrio y caliente. Su voz bajó a un tono más bajo, más venenoso. «La gente como tú no debería estar en asientos premium de todos modos». No fueron solo las palabras, sino la forma en que las dijo. Lo suficientemente bajo como para simular privacidad, lo suficientemente alto como para asegurar testigos. Malik apretó la mandíbula. Quiso responder, decir algo que calmara el dolor, pero no lo hizo. No allí, no delante de Sion. Riley dio un paso al frente, con la alarma reflejada en su rostro. «Capitán Kern», dijo con cautela, «quizás deberíamos...» «De vuelta a su puesto, Marsh», espetó Grady sin girar la cabeza. Riley titubeó y luego retrocedió un paso. Malik miró a su alrededor. Algunos pasajeros lo miraban fijamente, con los ojos abiertos por la incomodidad. Algunos apartaron la mirada fingiendo estar absortos en sus teléfonos o libros. Nadie intervino. La postura de Grady se volvió más rígida, como la de un hombre que ansiaba una razón para intensificar la situación. Malik, aún de pie, movió ligeramente a Sion y volvió a sentarse, sin apartar la mirada del piloto. El niño pequeño, percibiendo la tensión, gimió suavemente y se aferró a la camisa de su padre. Malik no volvió a hablar. No tenía por qué hacerlo, porque la tensión ya había envenenado el aire. El piloto se giró, caminando de vuelta hacia el frente con el mismo paso pesado, dejando tras de sí una estela de inquietud. Riley dudó un segundo. Le dirigió a Malik una mirada de disculpa y luego lo siguió. Malik permaneció en silencio, acariciando suavemente el cabello de Sion. Su corazón latía con firmeza pero con fuerza. Sabía lo que acababa de pasar. También sabía que no había terminado. A veces, la trayectoria de vuelo cambia incluso antes de que las ruedas despeguen del suelo. El instante estalló como un trueno. Grady Kern irrumpió por el pasillo con tanta fuerza que varios pasajeros se sobresaltaron en sus asientos. Sus botas golpearon el suelo como martillazos, sus puños apretados temblaban de furia. El avión estaba en el aire, volando con suavidad, pero dentro de la cabina el aire se electrizó por la tensión. Los gritos de Sion resonaron suavemente por la cabaña. No eran estridentes ni penetrantes, solo el llanto indefenso de un niño de 2 años que no entendía por qué el mundo que lo rodeaba se sentía tan extraño. A Grady no le importó. «Reubíquenlos. Ahora», gruñó, con la mirada fija en Riley Marsh, que estaba paralizado en la cocina, agarrando un carrito de servicio con los nudillos blancos. «Cocina trasera. Muévanlos donde no molesten al resto del vuelo». Riley dudó, mirando a Grady y a Malik. «Señor, no hay asientos ahí atrás.
Va contra el código de la FAA. Grady chasqueó los dedos y señaló. Es una orden. Malik, sentado con Zion apretujado contra su pecho, se levantó lenta y tranquilamente. No me voy a mover. Mi billete dice 1A. He seguido todas las reglas. Mi hijo solo está cansado. No es una amenaza. Grady tensó la mandíbula. Un músculo de su mejilla se contrajo. Esto no es una guardería. Estás alterando la cabina. Mi hijo tiene 2 años, dijo Malik con voz firme pero firme. No tienes derecho a empujar a las familias porque un niño llora. El rostro del piloto se ensombreció, perdiendo la compostura. Con un repentino movimiento, Grady se inclinó hacia adelante y empujó a Malik con fuerza entre los hombros. Malik se tambaleó, casi desplomándose sobre el apoyabrazos metálico. Zion gritó, sobresaltado y asustado, aferrándose a su padre con más fuerza. Un adolescente al otro lado del pasillo se estremeció e instintivamente levantó su teléfono. Se llamaba Theo, un chico desgarbado y de mirada penetrante de unos 17 años, y le temblaban las manos al pulsar el botón de grabación. Capturó el momento, el empujón, la furia en los ojos de Grady y el silencio atónito que recorrió las filas de pasajeros como una ola lenta. Nadie habló, nadie se movió. «Inicien descenso de emergencia», gritó Grady, girando sobre sus talones y señalando hacia la parte delantera. «Tenemos un pasajero problemático. Preparen a seguridad en tierra». Riley abrió la boca levemente, atónito. «Capitán, por favor, no ha hecho nada peligroso». «Haga», espetó Grady. «O será el próximo en bajar del avión». Malik se enderezó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. «No hay ninguna emergencia», dijo en voz alta. «Revisen las cámaras. Pregúntenles a los pasajeros. Ustedes son los que están causando la escena». Pero la puerta de la cabina ya se había cerrado. El zumbido del motor se mantuvo constante, pero el tono del vuelo había cambiado, cargado de algo feo e injusto. Riley se quedó junto al asiento de Malik, con la mirada baja. «Lo siento», susurró con la voz temblorosa. «No quería esto. Lo juro». Malik no respondió. Simplemente apretó con más fuerza a Zion, cuyos sollozos se habían suavizado hasta convertirse en hipo. La pequeña mano del niño aferró el cuello de la camisa de su padre. Sus grandes ojos aún estaban húmedos de confusión y miedo. 20 minutos después, el avión aterrizó con una sacudida inesperada en una pista remota, flanqueada por niebla y luces desconocidas. La voz por el intercomunicador anunció un retraso técnico, pero nadie lo creyó. Afuera, una fila de oficiales de seguridad terrestre esperaba información. Al abrirse la puerta, abordaron rápidamente 5 hombres con uniformes negros y rostros inexpresivos. Se acercaron a Malik como si fuera una amenaza. Uno de ellos le agarró el brazo de inmediato. «Estás alterando el orden público», dijo el guardia principal. Sin presentaciones, sin preguntas, solo órdenes frías y mecánicas. Malik no se resistió. «Deberías estar hablando con el piloto», dijo. «Hay videos. La gente vio lo que pasó». Pero el guardia no respondió. Otro oficial se movió para alcanzar a Zion, como para separarlos. «¡No lo toques!», Srenia gritó Malik interponiéndose entre ellos. El guardia se detuvo, vacilante. «¡Protocolo!». «Tiene 2 años. Quédese conmigo», dijo otro oficial, más joven, mirando brevemente a los pasajeros que estaban detrás y que habían empezado a grabar. La vacilación fue breve, pero crucial. El oficial cedió. Malik, aún con su hijo en brazos, fue sacado del avión esposado, con su dignidad despojada bajo luces fluorescentes y miradas atentas. Detrás de él, Theo estaba sentado con el teléfono en el regazo. El video ya estaba subido. La pantalla parpadeó, publicando un acto silencioso de rebeldía, una verdad que nadie podía ignorar. Nadie escuchó cuando Malik volvió a preguntar: «Revisen el video». Su voz resonó por las paredes de la terminal, engullida por el silencio. Zion gimió en silencio en sus brazos. Cuando salieron al aire frío de la pista, las nubes flotaban en silencio, indiferentes. Cuando el miedo vuela más alto que la verdad, la justicia espera en la pista. Malik Dorsey se tambaleó levemente mientras los agentes le apretaban las esposas. El frío acero le mordía la piel, pero mantuvo la vista fija en Zion, que estaba cerca, confundido y llorando. El niño extendió la mano instintivamente, pero uno de los agentes del aeropuerto,
Un agente de postura rígida y rostro indescifrable se interpuso entre ellos y se agachó para levantar a Sion. Malik abrió mucho los ojos. «No, por favor», dijo con voz tensa pero firme. «Que se quede conmigo. Está asustado». El agente no respondió de inmediato. Otro guardia, más alto y más joven, dudó unos pasos detrás. Su mano rondaba cerca de la pistolera, pero sus ojos se desviaron de Malik al tembloroso niño. «Es solo un bebé», dijo finalmente el agente más joven, con voz insegura pero lo suficientemente firme como para romper el silencio. «Que se quede con su padre. No es una amenaza». Por un tenso momento, pareció que nadie lo escucharía. Entonces, sin decir palabra, el primer oficial bajó a regañadientes a Sion a los brazos de Malik. Sion se aferró a la camisa de su padre, aún sollozando con hipo, hundiendo la cara en el cuello de Malik. Malik exhaló lentamente, susurrando: «No pasa nada, te tengo», aunque no estaba seguro de creerlo él mismo. Detrás de ellos, en la pista, la tripulación del vuelo 307 desembarcó en silencio y fue conducida a la terminal. Grady Kern caminaba con seguridad al frente, con gafas de sol y expresión indescifrable. Su paso era orgulloso, como si acabara de desactivar una bomba en lugar de obligar a un padre y a su hijo a bajar de un avión. A lo lejos, Theo, un pasajero adolescente de mirada nerviosa, estaba sentado tranquilamente en un banco, con el teléfono en la mano. Le temblaban los dedos al pulsar ICL, y el archivo de vídeo rebotó un instante antes de confirmarse. Nadie lo notó. Pero Internet sí. Dentro de la terminal, bajo intensas luces fluorescentes, separaron a Malik de los pasajeros y lo condujeron a una sala de espera sencilla, de paredes grises, con una silla metálica y una mesa atornillada. Una única cámara de vigilancia en la esquina lo observaba fijamente como un ojo impasible. Se sentó lentamente, acunando a Sion contra su pecho. El niño pequeño, todavía conmocionado, finalmente se calmó. El cansancio superó al miedo. Sus leves respiraciones calentaron la clavícula de Malik mientras se quedaba dormido. Malik no se movió, temeroso de que cualquier movimiento repentino lo despertara. Pasaron los minutos. Luego las horas. Entró un hombre con una chaqueta azul marino y una placa de Air Lumen. Se presentó secamente como Lance Merton, enlace de seguridad corporativa, aunque su tono tenía la rigidez de quien ensaya un diálogo. Se sentó frente a Malik e inmediatamente abrió una carpeta delgada. «Tenemos informes que indican que se volvió físicamente agresivo en la cabina», comenzó Lance sin levantar la vista. El capitán estaba preocupado por la seguridad de la tripulación y los pasajeros. Malik lo miró fijamente. «¿Agresivo físicamente?» Me empujó por la espalda. Tenía a mi hijo en brazos. Los labios de Lance apenas se movieron. «Eso no es lo que nos dijeron». «Revisen el video», dijo Malik. «Alguien lo grabó. Lo verán todo». «Estamos realizando una revisión interna», respondió Lance mecánicamente. «Pero mientras tanto, debido a la percepción de una amenaza a la seguridad del vuelo, Air Lumen emite una prohibición de viaje indefinida. No se le permitirá viajar en ninguno de nuestros vuelos futuros». El corazón de Malik latía con fuerza. ¿Sin cargos? ¿Sin explicación? ¿Solo prohibido? Lance se levantó, cerrando la carpeta. «Puede irse. Seguridad lo escoltará fuera». Ninguna disculpa, ningún reconocimiento. Solo la discreta y educada despedida de un hombre entrenado para evitar demandas e ignorar la humanidad. Más tarde, en la estación de tren, Malik se sentó junto a la ventanilla del vagón cama, con Sion acurrucado a su lado bajo una manta. El zumbido rítmico de las vías no podía ahogar la humillación que aún resonaba en su pecho. Contempló el paisaje llovido. Su reflejo se fundía con la figura soñolienta de Sion en el cristal. En su regazo había una carpeta delgada, la documentación del incidente de la aerolínea, vaga y estéril. Malik no había llorado, ni cuando lo agarraron, ni en la trastienda, ni cuando le impusieron la prohibición. Pero ahora, mientras el tren se alejaba del pequeño aeropuerto y regresaba a Candler City, algo en él se quebró, solo un poco. No lloró, pero parpadeó demasiado tiempo, demasiado despacio. A la mañana siguiente, Malik se despertó con docenas de llamadas y mensajes perdidos. Amigos, compañeros de trabajo, incluso desconocidos le habían escrito. Desbloqueó su teléfono confundido y se quedó paralizado. El video.
Las imágenes de Theo se habían vuelto virales de la noche a la mañana. Lo mostraba todo: el empujón, los insultos, la respuesta tranquila de Malik. Internet estalló. Los titulares inundaron los sitios de noticias. Los comentarios inundaron la sala: indignación, apoyo e incredulidad. Celebridades, defensores y otros padres opinaron. La situación había cambiado. Miró a Zion, aún dormido, con su pequeño pecho subiendo y bajando en paz por primera vez en días. Malik acarició suavemente los rizos de su hijo, con una silenciosa determinación endureciéndose en su pecho. El mundo finalmente lo había escuchado, no porque gritara, sino porque alguien captó la verdad. El cielo intentó silenciarlo, pero la tierra le dio voz. Las imágenes causaron sensación en Internet. A las pocas horas de su publicación, las cadenas de noticias lo habían publicado en todos los titulares. Piloto empuja a padre negro durante un vuelo. Heirlumen bajo fuego tras un presunto incidente racial. Y crece la indignación después de que un niño presenciara la expulsión de su padre durante un vuelo. El clip, grabado desde el teléfono tembloroso de Theo, duraba solo 47 segundos, pero cargaba con el peso de un siglo de silencio. Mostraba a Grady empujando a Malik por la espalda, los gritos de pánico del niño y la respuesta firme y contenida de Malik. Y aunque el audio era granulado, la voz de Grady se escuchó. Esto no es una guardería. Esa frase fue suficiente. A media tarde, las etiquetas inundaron todas las plataformas. Flying while black, volando siendo negro. Justice for Malik, justicia para Malik, y Not your babysitter, no es tu niñera. Organizaciones de derechos civiles convocaron conferencias de prensa de emergencia. Una coalición de padres publicó videos solidarios sosteniendo a sus hijos en pleno vuelo. Padres, influencers y periodistas se unieron en apoyo, compartiendo sus propias historias de terror en aeropuertos y aviones, echando más leña al fuego. Esa noche, Malik se sentó tranquilamente en su apartamento, mientras el video se reproducía una y otra vez en todas las principales cadenas. Zion finalmente se durmió, acurrucado junto a un sándwich a medio comer y un avión de peluche. Malik no había comido, no podía. Sus manos temblaban no de miedo, sino de furia, un dolor profundo y latente que finalmente había encontrado la luz. Durante todo el día, amigos, desconocidos y periodistas inundaron su teléfono de mensajes, pero un nombre destacaba: Devin Rames. Se reunieron en una pequeña oficina encima de un bufete de abogados en el centro. Devin tenía casi 40 años, era delgado y perspicaz, con una mirada que hacía que la gente dijera la verdad sin que se la preguntaran. Había forjado su reputación en casos como este, donde se había negado la dignidad, pero las pruebas se negaban a permanecer en silencio. No vas a ganar esto en el tribunal de la opinión pública, dijo Devin, entrelazando los dedos mientras se inclinaba sobre el escritorio. Pero la buena noticia es que no tienes por qué hacerlo. Tienes dos cosas que la mayoría de mis clientes nunca tienen: video e impulso. Heirlumen cree que puede disimular esto con publicidad superficial. No les vamos a dar la oportunidad. Malik miró por la ventana, con las luces de la ciudad reflejándose en sus ojos. No pedí esto, dijo en voz baja. Solo quería llevar a mi hijo a Brightmoor. Eso es todo. Lo sé, dijo Devin bajando la voz. Pero ahora te han dado un megáfono. O lo usas, o lo usarán en tu contra. Afuera, las furgonetas de noticias ya estaban alineadas en la calle. El mundo tenía preguntas, y Malik era la respuesta reticente. Esa noche apareció otro video. Esta vez provenía de un ángulo diferente, no del teléfono de un pasajero, sino de una fuente oculta. Riley Marsh, el auxiliar de vuelo que parecía desgarrado durante el incidente, activó discretamente una cámara corporal montada en el interior de su chaleco. Nadie lo había sabido. Pero ahora, sus imágenes contaban una historia aún más oscura. En las imágenes, se oye a Grady murmurar mientras camina por el pasillo. La gente como él siempre quiere sentarse adelante. Se cree especial. No en mi avión. El tono era escalofriante. Las palabras no fueron gritadas, sino susurradas en voz baja con veneno e intención. El empujón vino después, más claro, más violento que el primer video. Y luego silencio. Riley había detenido la grabación una vez que se llevaron a Malik. Cuando las imágenes salieron al aire, la narrativa pasó de la conmoción a la indignación. Heirlumen se puso furiosa. Emitieron un comunicado de 2 líneas, calificándolo de desafortunado malentendido, e insistieron en que estaban revisando los procedimientos internos.
Se negaron a nombrar a Grady. No mencionaron a Malik. No ofrecieron disculpas. El teléfono de Malik volvió a sonar. Era un periodista local de The Brightmoor Gazette. «Señor Dorsey, ¿podría comentar sobre el comunicado de la aerolínea?» No lo dudó. «Me echaron por cargar a mi hijo», dijo secamente. «A ver qué tal llegan con todo el país mirando». Devin asintió con aprobación al oír la cita en el noticiero de la noche. «Ese es el primer golpe», murmuró. «Ahora preparemos el segundo». De vuelta en casa, Malik se sentó en el suelo de la habitación de Zion, observando a su hijo dormir bajo una manta cubierta de nubes de dibujos animados y avionetas. Pensó en su difunta esposa, en las promesas que le hizo la noche en que falleció, protegerla, cuidarla, no rendirse jamás. Él no había elegido esta lucha, pero ella lo había elegido a él, y ahora el futuro de su hijo podría depender de su firmeza. Afuera, los manifestantes comenzaron a congregarse cerca de la sede de Heirlumen, hombres con pancartas, padres con niños a hombros, adolescentes coreando el nombre de Malik en las calles. El mundo observaba ahora, no solo el tribunal, no solo las cámaras, sino todos los padres que alguna vez habían sostenido a un niño que lloraba en un mundo que no se preocupaba por escuchar. Malik abrió su portátil y volvió a mirar el vídeo. No se inmutó. No parpadeó. Simplemente observó el momento en que su dignidad fue pisoteada y la calma con la que se mantuvo firme. Algunas turbulencias no vienen del viento, vienen de la historia. El primer escrito presentado ante el tribunal cayó como un trueno. Devin Rames se encontraba ante la escalinata del juzgado, elegante con un traje gris marengo, de esos que no se arrugan bajo presión. «Estamos demandando a Heirlumen y a su empleado Grady Kern por agresión física, discriminación racial y angustia emocional», anunció ante un mar de micrófonos. La prensa se abalanzó sobre él, disparando las cámaras. Detrás de él, Malik Dorsey mantenía la mirada baja, con el brazo protector alrededor de un inquieto Zion, que aferraba un suave y desgastado osito de peluche. Malik no estaba allí para el espectáculo. Estaba allí para la verdad. Dentro, los mecanismos legales giraban a toda velocidad. Los abogados de Heirlumen no perdieron tiempo en responder. Su declaración, fría y calculada, describió a Malik como poco cooperativo, alegando que su negativa a seguir el protocolo de aviación lo convertía en una amenaza para la seguridad. Insinuaron que Grady había actuado según las directrices de la FAA en una situación de alta presión. Las palabras se le retorcieron como alambre en las costillas a Malik. Recordó el empujón, el escozor entre los omóplatos, la mirada de Grady. Nada de eso parecía protocolo. Una semana después, en un tranquilo despacho de abogados en el 10º piso de un edificio del centro, Devin recibió una inesperada solicitud de reunión privada. Venía de Riley Marsh. Riley se sentó frente a él, con dedos temblorosos mientras se ajustaba el cuello. Tenía los ojos inyectados en sangre. Su postura era encorvada, como si hubiera cargado con la culpa durante años. «Ya no puedo callarme», dijo Riley, con la voz apenas por encima de un susurro. Debería haber dicho algo entonces, pero tenía miedo. Devin asintió lentamente. «Tómate tu tiempo. He trabajado con Grady Kern durante 5 años», comenzó Riley, retorciéndose las manos. «Siempre ha sido volátil, sobre todo con ciertos pasajeros negros. Lo vi, lo reporté». Devin se inclinó hacia adelante. «¿A quién se lo reporté?» «A la gerencia, recursos humanos, supervisores». Pero nada se le pegó. Siempre encontraban la manera de ignorarlo. Riley metió la mano en su gastada cartera de cuero y sacó una carpeta llena de papel. Devin la abrió con cautela. Las páginas del interior eran fotocopias de correos electrónicos internos, registros de turnos y un documento titulado Incidente de tripulación, 2022, censurado. «¿Qué es esto?», preguntó Devin. «Ese es el que me destrozó», dijo Riley con la mirada perdida. Un padre y su hijo, la misma situación. Grady reprendió al hombre. Amenazó con despedirlo por no calmar a su bebé. Nunca salió en las noticias, pero el padre presentó una queja. El informe fue enterrado, censurado y luego sellado. Devin hojeó los documentos leyendo un correo electrónico de un gerente que decía: situación de Grady. Evitemos que empeore, es demasiado valioso para perderlo.
Otro mencionaba riesgos demográficos y minimizar la imagen. Cada línea le daba escalofríos. ¿Por qué me traes esto ahora? Srenia preguntó Devin bajando los papeles. Riley encorvó los hombros. Porque vi cómo esposaban a ese hombre por sostener a su bebé. Porque vi el miedo en los ojos de ese niño. Porque podría haber sido cualquiera. Y porque ayudé a encubrirlo guardando silencio. Devin apretó la mandíbula. El peso de los documentos, la confesión, la magnitud de lo que se había ocultado, lo cambió todo. No se trataba de la crueldad de un solo hombre. Era una cultura del silencio, cultivada y protegida. A Riley se le quebró la voz. Van a venir a por mí por esto, lo sé, pero si no hablo ahora, ¿qué clase de hombre soy? Eres de los que nos ayudaron a abrir la puerta de par en par, dijo Devin, poniéndose de pie. ¿Estás seguro de hacerlo público? Riley dudó, luego asintió. Si no lo hago, nada cambiará. A la mañana siguiente, Malik estaba sentado a la mesa de la cocina, con una taza de té enfriándose a su lado. Zion dormitaba plácidamente en el sofá, con una suave manta subiendo y bajando con cada respiración. Devin dejó el expediente sobre la mesa frente a él. Tenemos más que un caso ahora, Malik, dijo. Malik levantó la vista. El cansancio le nublaba el rostro. ¿Qué quieres decir? Un patrón, correos electrónicos, registros, incluso un informe censurado sobre un incidente casi idéntico. Riley nos lo dio todo. Malik miró el expediente dudando en abrirlo. No quería revivir el dolor, pero esto ya no se trataba solo de él. No me apunté para ser un símbolo, dijo Malik en voz baja, mirando fijamente a Zion. No lo hiciste, asintió Devin. Pero el mundo está escuchando ahora, y no van a parar. Malik pasó la mano por la tapa del expediente, deteniéndose en la palabra incidente. La sentía fría, lejana, pero la verdad en su interior era todo lo contrario. Miró a su hijo dormido, con el pecho subiendo y bajando en paz. Esa paz le había sido robada una vez, pero tal vez, solo tal vez, podría asegurarse de protegerla la próxima vez. Sigamos adelante, dijo Malik. Devin asintió. Nos prepararemos para el juicio, y esta vez no podrán escudarse en las normas. Al caer la noche, Malik se sentó en silencio al borde de la cama de Zion, observándolo dormir. La casa estaba en silencio, salvo por el lejano zumbido del tráfico de la ciudad. Pensó en la sala del tribunal, la presión, el escrutinio, pero también sobre la oportunidad de resolver algo más grande que un mal vuelo. Se puso de pie y cubrió con cuidado el pequeño cuerpo de Zion con la manta. Una lágrima se le agolpó en los ojos, pero no la dejó caer. El temblor en su voz había sido ignorado antes. No esta vez. Cuando una voz tiembla, puede sacudir todo un sistema. La sala del tribunal vibraba débilmente mientras el abogado defensor se ponía de pie, ajustándose la corbata antes de dirigirse al estrado del jurado. Su voz resonaba con claridad. Damas y caballeros, lo que tenemos aquí no es discriminación racial ni mala conducta, sino el caso de un pasajero abrumado que no pudo controlar a su hijo durante un vuelo comercial. Hizo una pausa para dar un toque de efecto, caminando lentamente. El capitán Kern siguió el protocolo. Protegió la seguridad y la comodidad de los pasajeros. Sin embargo, las acciones del señor Dorsey, volátiles, ruidosas y poco cooperativas, crearon un disturbio que forzó un aterrizaje de emergencia. Esa es la verdadera historia. Malik permaneció inmóvil junto a su abogado, Devin Rames, con la mandíbula apretada pero la expresión serena. Se había preparado para este momento, pero escuchar la narración con tanta claridad aún le removió algo. Bajó la vista hacia la fotografía que tenía en la mano. Zion, sonriendo en el parque el verano pasado, con una caja de jugo en una mano y un avión de juguete en la otra. Recordaba ese momento con claridad. Sin cámaras, sin salas de juicio, solo alegría. Apretó la foto con más fuerza y alzó la vista hacia el jurado. Si esto era una actuación, no permitiría que la verdad se viera eclipsada por la ficción. Devin se puso de pie lentamente, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para que el jurado se inclinara hacia adelante. Entonces, sin decir palabra, se giró y pulsó el botón de reproducción en la pantalla central de la sala. Las luces de la sala se atenuaron ligeramente mientras el vídeo cobraba vida. Era la grabación de la cámara corporal de Riley. Granulada, pero con suficiente claridad.
La sala observó a Grady Kern recorrer el pasillo del avión con furia, grabada en el rostro. «Esto no es una guardería», ladró Grady. «Controla a tu hijo o bájate de mi avión». La grabación continuó, capturando su empujón, la sacudida del cuerpo de Malik, los gritos de sorpresa de Zion y, finalmente, las últimas palabras de Grady mientras se alejaba con una mueca de desprecio. «No soy tu niñera». Se oyeron jadeos en la sala. Un miembro del jurado se llevó la mano a la boca. Otro miró de reojo a sus compañeros. Incluso la jueza se inclinó ligeramente hacia adelante, frunciendo el ceño. Devin detuvo el vídeo. La imagen se congeló. Malik acunaba a Zion, con los ojos abiertos y atónito. Devin se giró lentamente para encarar al jurado. «Que los hechos hablen por sí solos», dijo con voz tranquila pero contenida. «Acaban de presenciar el comportamiento que la aerolínea intentó excusar como protocolo estándar. Esto no fue disciplina. Fue humillación». La abogada defensora se levantó bruscamente. «Objeción». «Confirmada», dijo la jueza, levantando la mano, aunque su tono carecía de convicción. Pero Devin no había terminado. Se volvió hacia el estrado. «Señoría, dadas las imágenes y el contexto que proporcionan, solicitamos respetuosamente acceso a todos los informes de incidentes anteriores relacionados con el capitán Kern. Este incidente puede no ser aislado». La jueza dudó, consciente del peso legal de la solicitud. «¿Defensa?». El abogado contrario negó con la cabeza. «Señoría, eso es especulativo e irrelevante para el caso actual». «Es directamente relevante», interrumpió Devin acercándose. «Si existe un patrón de mala conducta, especialmente con pasajeros similares, pinta un panorama muy diferente de la responsabilidad de Air Lumen». Hubo una larga pausa. La jueza golpeó el bolígrafo pensativamente antes de asentir. «Solicitud concedida. El tribunal citará todos los informes de personal, expedientes disciplinarios y quejas de pasajeros que involucren al capitán Grady Kern durante los últimos 5 años». Malik dejó escapar un suspiro silencioso, que no se dio cuenta de que había estado conteniendo. La situación había cambiado, pero apenas. Aún no celebraban. A la mañana siguiente, la sesión se reanudó con un acontecimiento inesperado. Durante el receso, un hombre se había puesto en contacto con Devin. Se llamaba Victor Grimes, ex auxiliar de vuelo de Air Lumen. Ahora estaba sentado en el estrado, nervioso pero decidido, agarrándose a los bordes del asiento. «Volé con Grady Kern», comenzó Victor con la voz un poco temblorosa. «Hace unos años. Tuvimos un problema. Un padre negro con 2 hijos en clase turista. Los chicos se reían, quizás un poco fuerte, pero solo eran niños. Grady ordenó que los separaran y acusó al padre de intimidar al personal. No se presentó ningún informe del incidente. Me pareció extraño». Devin dio un paso al frente. «¿Alguna vez le hiciste seguimiento?». «Lo intenté», dijo Víctor asintiendo. «Pregunté a Recursos Humanos. Unas semanas después, me llamaron y me dijeron que dejara de indagar. Meses después, me despidieron con una indemnización y un acuerdo de confidencialidad. En ese momento, lo firmé. Pero después de ver la historia del señor Dorsey, ya no pude callarme». «¿Grady enfrentó consecuencias?». «Que yo sepa, no», respondió Víctor. «Si las tuvo, los registros están enterrados». La sala volvió a murmurar. Ya no se trataba solo de Malik, era algo más grande. Un sistema que encubría la mala conducta, protegía al abusador y castigaba el silencio. Devin miró a la jueza. Su expresión se había endurecido. Sabía que ya no se trataba de una demanda civil por un niño que lloraba. Los abogados de Air Lumen se apresuraron. Su equipo solicitó un receso para revisar las implicaciones del nuevo testimonio. Pero el daño ya estaba hecho. La jueza ordenó a la aerolínea que presentara los registros completos de Recursos Humanos, sin editar, sin demora. Mientras la sala se vaciaba lentamente, Malik permaneció sentado, mirando de nuevo la fotografía que tenía en la mano. La sonrisa de Zion ahora era como un faro, un recordatorio de por qué luchaba. No por venganza, no por fama, sino por un futuro donde su hijo pudiera llorar en público y aún ser tratado con dignidad. Devin se inclinó. «Ese fue un punto de inflexión», susurró. Malik asintió. «Asegurémonos de que no vuelva atrás». Se quedó de pie, guardando silenciosamente la fotografía en el bolsillo de su abrigo.
Afuera del juzgado, la prensa zumbaba. Dentro, un juez se preparaba para un caso que acababa de superar su marco. La verdad a veces necesita más de una puerta para abrirse paso, pero una vez que entra, nunca sale silenciosamente. Las luces de la sala proyectaban un resplandor estéril sobre el suelo pulido mientras el juez pedía un breve receso para preparar al siguiente testigo. El silencioso murmullo de especulaciones susurradas llenaba la galería. Todos sabían que algo se avecinaba, algo importante. Devin Rames, sentado junto a Malik en la mesa del demandante, se inclinó y habló en voz baja y pausada. «Están a punto de abrir la bóveda». Malik asintió lentamente, con la mandíbula apretada. No había dormido mucho la noche anterior. Zion se había quedado dormido acurrucado contra su pecho, aferrado al mismo avión de juguete que había cargado desde que comenzó la terrible experiencia. Cada clic de la cámara de un reportero, cada movimiento en la galería, sonaba más fuerte de lo debido. Pero la mente de Malik estaba en calma, concentrada, lista. El juez volvió a entrar, golpeó el mazo una vez y la sala se calmó. «Proceda», dijo el juez. Devin se puso de pie. «Su señoría, el demandante desea presentar comunicaciones internas recién descubiertas entre el acusado, Grady Kern, y el personal superior de Heirlumen». Un instante de silencio. Entonces, la pantalla detrás del estrado de los testigos cobró vida. Apareció el primer correo electrónico. Estaba fechado 2 meses antes del vuelo de Malik. De Grady Kern a un gerente regional de operaciones. «No dejemos que el ruido en clase turista arruine la prima otra vez. Ese incidente de la primavera pasada debería haber sido una lección. Reforzar los controles de seguridad en las puertas de embarque, marcar con antelación, no más guarderías en el cielo». Una profunda inspiración resonó en la galería. Devin adelantó las diapositivas lentamente. Apareció otro correo electrónico, esta vez de un supervisor a varios jefes de tripulación. «Actualicen la lista de pasajeros de alto riesgo. Céntrense en los factores de riesgo demográfico. Eviten interrupciones repetidas». Las palabras flotaban en el aire como una niebla tóxica. La sala del tribunal estaba en silencio, salvo por el zumbido del proyector. Malik entrecerró los ojos. Su nombre figuraba en uno de los correos electrónicos, marcado previamente antes de su vuelo. «Malik Dorsey. Viaja con un menor. Vigílelo de cerca. Marque la prioridad para la reubicación del asiento si es necesario». «El señor Dorsey nunca había volado antes», dijo Devin en voz baja dando un paso al frente. «Esta era su primera vez. ¿Y lo detuvieron por qué? ¿Su nombre? ¿Su elección de asiento? ¿O por algo más que no quisieron decir?» En el estrado de los testigos, Riley Marsh estaba sentado con manos temblorosas. Devin asintió hacia él. «Señor Marsh, por favor, confirme si recibió estas instrucciones». Riley tragó saliva, con la voz temblorosa. «Sí. Nos dijeron que identificáramos posibles escaladas con anticipación. Ciertos grupos demográficos se mencionaban con más frecuencia». «¿Qué querían decir con eso?», preguntó Devin en voz baja pero firme. Riley miró a Malik. Tenía los ojos húmedos. «Se referían a pasajeros negros, señor, especialmente a padres solteros, los que viajaban con bebés». Se oyeron jadeos de nuevo. Riley bajó la cabeza. «Me advirtieron que no dijera nada. Me dijeron que complicaría mi carrera si hablaba de raza». Malik sintió un nudo en el estómago. No por sorpresa, sino por confirmación. La inquietud que sintió al subir a ese avión ahora tenía nombre. Tenía pruebas. La defensa se apresuró a objetar, alegando contexto y confidencialidad, pero el juez desestimó la decisión. «El tribunal considera que estos materiales son relevantes. Proceda». Devin se tomó un momento y llamó al siguiente testigo, Grady Kern. Entró en la sala con los hombros erguidos y la barbilla alta, como si todavía llevara uniforme. Subió al estrado con la misma arrogancia que en pleno vuelo. Tras jurar, se sentó erguido, con los brazos cruzados. «Capitán Kern», empezó Devin, «¿reconoce estos correos electrónicos?» «Sí», respondió Grady rotundamente. «¿Y niega su contenido?» «Number, pero se han sacado de contexto». Devin se acercó lentamente. «¿Contexto? Ayúdenos a entender. ¿Qué contexto hace aceptable etiquetar a un pasajero de alto riesgo basándose en la edad de su hijo o sus antecedentes?» Grady no pestañeó. «No entiendes la presión de mantener el control de la cabina.
Los pasajeros necesitan disciplina. Si alguien no puede controlar a su hijo, no debería estar en la clase premium. El jurado se puso rígido. Un hombre mayor negó lentamente con la cabeza. Otro miembro del jurado, un padre joven, apretó la mandíbula. ¿Así que es disciplina en el cielo? Srenia, repitió Devin. Así es, dijo Grady. Dirijo mis vuelos como dirijo mi cabina. Estructurados, limpios, sin interrupciones. Malik lo miró fijamente, absorbiendo cada palabra. El hombre que lo empujó, lo humilló, no tenía remordimientos. Ninguno. Solo política y orgullo. Devin se volvió hacia el juez. No más preguntas. El silencio que siguió fue ensordecedor. La sala no solo estaba silenciosa, sino también fría. Todos los presentes sintieron el cambio. El caso había dado un giro. Lo que comenzó como una cuestión de comportamiento había desmantelado un sistema. Afuera de la sala, el zumbido de los micrófonos de prensa zumbaba como un enjambre. Dentro, la risa de Zion rompió la quietud. Estaba en el pasillo, justo al otro lado de las puertas dobles, riendo mientras jugaba con su avión de juguete. Malik se giró hacia el sonido. Una suave sonrisa rompió la tensión en su rostro. Nunca dejaría que ese niño supiera lo que casi lo destroza. Se acercó durante el receso y se arrodilló junto a su hijo. Zion levantó el juguete. «Este no se rompe, papá», dijo con una sonrisa. Los ojos de Malik brillaron y asintió con voz firme. «Este no se rompe». En la búsqueda de justicia, a veces incluso la caja negra del silencio se rompe. Las protestas estallaron como regueros de pólvora frente a la imponente sede acristalada de Airlumen, con su logotipo parpadeando tras las barreras antidisturbios y los flashes de las cámaras. Los cánticos resonaban por las calles de Brightmoor. «¡Justicia para Malik! ¡Justicia para Zion!». Las pancartas ondeaban sobre la multitud, algunas con imágenes del vídeo del empujón, otras citando las palabras condenatorias de Grady. Los conductores tocaban la bocina en señal de apoyo al pasar, y los periodistas se disputaban posiciones, narrando en directo desde el caos. Dentro del edificio, los ejecutivos se apiñaban tras puertas cerradas, con las persianas bajadas, en voz baja pero urgente. La presión no era solo pública, sino que comenzaba a desgarrar la empresa desde dentro. Esa misma mañana, un denunciante anónimo filtró un archivo titulado Conducta en cabina, gestión de conflictos en vuelo, un manual de formación que antes estaba reservado exclusivamente para uso interno. El lenguaje del interior era escalofriante. Frases como evitar la escalada con pasajeros asertivos de grupos demográficos sensibles y tener cuidado con la imagen al interactuar con pasajeros preocupantes. No solo eran inapropiadas, sino codificadas y discriminatorias. Las capturas de pantalla inundaron las redes sociales en cuestión de horas. Activistas, periodistas y abogados de derechos civiles se abalanzaron sobre ellas. Malik, viendo la cobertura desde su modesto apartamento, se quedó paralizado en el borde del sofá, con Zion dormido a su lado sobre una almohada de mantas dobladas. Devin Reims, paseándose por su pequeña sala de estar, volvió a hojear el manual. «Esto no es solo negligencia», dijo con la mandíbula apretada. «Es una cultura, es una política». Malik se inclinó hacia adelante, entrelazando los dedos y apoyando los codos en las rodillas. «Sabían lo que hacían», murmuró. «Y también entrenaron a otros para que lo hicieran». La máquina de control de daños de Airlumen se puso a toda marcha. Esa tarde, su equipo legal entregó discretamente un sobre sellado en la oficina de Devin con una oferta de 7 cifras. Incluía cláusulas de confidencialidad, una orden de silencio y la promesa de no admitir culpabilidad. Malik leyó la carta en silencio. Le temblaban ligeramente las manos al sostener las páginas, pero su voz era firme cuando finalmente habló. «No luché tanto para que desapareciera». Devin no dijo nada al principio. Simplemente asintió, dobló la carta y la volvió a meter en el sobre. «Entonces nosotros tampoco desaparecemos». Horas después, Malik se encontraba frente a un podio en una conferencia de prensa improvisada. El edificio a sus espaldas no era grandioso, era el centro comunitario donde una vez había llevado a Zion a leer cuentos. Aún así, la sala estaba llena de equipos de noticias locales, transmisiones en vivo y docenas de simpatizantes apretujados. «Hoy me ofrecieron dinero», comenzó Malik,
con un suave eco en su voz. Mucho. Querían comprar silencio. Pero no vine aquí a vender dignidad, vine aquí a protegerla. Un murmullo de aprobación recorrió la multitud. Los flashes de las cámaras parpadearon como relámpagos lejanos. De vuelta en Heirlumen, la inquietud se intensificó. Riley Marsh, que ya no se escudaba en la silenciosa obediencia, publicó una carta de renuncia en su blog personal. No fue sutil. Nombró a Grady Kern, describió la cultura de miedo y complicidad entre la tripulación, y anunció que testificaría ante un comité federal de supervisión que investigaba la conducta de Heirlumen. La carta fue compartida más de 100.000 veces en 2 días. Dentro de la dirección de la empresa, el pánico crecía. Los ejecutivos ya no se limitaban a protegerse de las malas relaciones públicas, sino que intentaban eludir las consecuencias legales. Una noche, un titular de última hora apareció en las pantallas de televisión de todo el país. 2 altos ejecutivos de Heirlumen renuncian en medio de una investigación. Uno era el vicepresidente de operaciones, el otro, el jefe de capacitación. Ninguno emitió declaraciones públicas. Tras bambalinas, fuentes confirmaron que se vieron obligados a dimitir para mitigar las consecuencias regulatorias. La historia de Malik no se quedó solo en un titular. Desencadenó algo más profundo. Padres de todo el país comenzaron a publicar sus propias experiencias. Historias de acoso por sostener a bebés que lloraban, escoltados fuera de los aviones por hacer demasiadas preguntas o perfilados durante el embarque. Etiquetas como Sponsored Parent Flight Rights y Flying While Black fueron tendencia en todas las plataformas principales. Algunos lo llamaron un movimiento, otros algo que debía haberse hecho hace tiempo. Malik observó todo con una intensidad serena. La atención no lo había cambiado, pero sí había agudizado su determinación. «Cargar a tu hijo no es un delito», le dijo a un presentador de noticias durante una entrevista posterior. Su tono era tranquilo, pero había fuego en sus ojos. «No hago esto solo por mí y por Zion, lo hago porque demasiados padres han tenido miedo de volar. Eso se acaba ahora». Más tarde esa noche, mientras arropaba a Zion, el niño se movió y murmuró algo soñoliento. Malik le echó el pelo hacia atrás y le besó la frente. Las luces de la ciudad parpadeaban fuera de la ventana. En la quietud de ese momento, el peso del viaje lo oprimía, pero también una nueva sensación de impulso. La lucha ya no se limitaba a los tribunales. Estaba en los titulares, en las aulas, en las salas de juntas, y aún más poderosamente, en las voces cotidianas que se negaban a ser ignoradas. Mientras Malik estaba junto a la ventana, observando las luces lejanas de un avión parpadear contra el cielo nocturno, susurró en voz baja: «A veces se necesita el dolor de un padre para cargar con el peso de muchos». La sala quedó en silencio mientras el presidente del jurado se levantaba, sujetando entre los dedos un papel doblado. El juez asintió sutilmente y el presidente carraspeó: «Nosotros, el jurado, fallamos a favor del demandante, el señor Malik Dorsey, en todos los cargos». Las palabras resonaron como un trueno. Por un instante no hubo reacción, solo la quietud atónita de la gente asimilando un veredicto que parecía más grande que cualquier caso. Entonces, una oleada de jadeos, susurros y un aplauso que crecía lentamente llenó la sala. Malik no se movió de inmediato. Permaneció inmóvil a la mesa del demandante, con las manos firmemente cruzadas sobre la madera pulida, como si temiera creerlo. Devin Rames, sentado a su lado, le apretó el hombro con fuerza. «Lo lograste», susurró Devin en voz baja pero segura. «Lo logramos». Los ojos de Malik se llenaron de lágrimas, pero no las dejó caer. En cambio, miró al otro lado de la sala, hacia el estrado donde su hijo, Zion, estaba sentado entre 2 auxiliares judiciales, aplaudiendo con entusiasmo con su diminuta camiseta que decía: «Mi papá se puso de pie mientras volaba». La imagen dejó a Malik sin aliento más que cualquier testimonio. El juez Morrison levantó el mazo para restablecer el orden. Además de la indemnización por daños y perjuicios concedida al señor Dorsey, este tribunal exige una auditoría federal de los procedimientos de capacitación de empleados, las prácticas disciplinarias y los protocolos para pasajeros a bordo de Heirlumen, dijo con firmeza. Su mirada recorrió la sala. Además, este tribunal accede a la solicitud del demandante de aplicar una nueva disposición nacional que exige a todas las aerolíneas comerciales estadounidenses que revelen públicamente las expulsiones a bordo,
las quejas de los pasajeros y los incidentes de discriminación verificados. Estas medidas entrarán en vigor de inmediato y serán revisadas anualmente por una junta independiente de supervisión de la aviación. La mesa de la defensa permaneció impasible. Grady Kern, el hombre cuya arrogancia una vez llenó la cabina del avión como vapores de combustible, ahora parecía como si lo hubieran castigado definitivamente. Su licencia de vuelo sería revocada, según dictaminó el tribunal, a la espera de una investigación más profunda y una revisión disciplinaria por parte de la FAA. No habló. Ni siquiera miró a Malik. Simplemente permaneció sentado con los hombros tensos, mirando la superficie vacía de la mesa frente a él. Los periodistas garabateaban como locos desde sus asientos, escribiendo titulares que resonarían en todo el país antes de que transcurriera una hora. Afuera, los equipos de cámara ya circulaban como satélites. La gravedad de la decisión había atraído a todos: medios de comunicación, defensores de políticas, incluso a otros pasajeros que habían seguido el juicio a diario como si fuera lo único que importara. Para muchos de ellos, lo era. Al apagarse el bullicio, el juez Morrison se volvió hacia Malik. «Señor Dorsey, si desea dirigirse al tribunal, puede hacerlo». Malik se levantó lentamente. El corazón le latía con fuerza en el pecho, no por los nervios, sino por el peso. El peso de lo sucedido, el peso de lo que había cambiado. Se ajustó el cuello de la camisa, respiró hondo y caminó hacia el centro de la sala. No miró a Grady. No le hacía falta. Su mirada se posó en el banco donde estaba sentado su hijo, radiante. «No vine aquí en busca de venganza», comenzó Malik con voz firme. «Vine aquí buscando algo mucho más difícil de pedir. Vine buscando comprensión. Vine buscando dignidad». Hizo una pausa, buscando las palabras que transmitieran la verdad sin estar sumidas en la emoción. «Quería que mi hijo creciera en un mundo donde los padres no fueran castigados por amar en voz alta», continuó. «Por sostener a su hijo, por calmar a un bebé asustado en un avión, por ser humano. Quería que mi hijo supiera que cuando algo malo te sucede, no tienes que esconderte. Puedes hablar, puedes defenderte». Miró a su alrededor, dejando que el silencio se prolongara lo suficiente como para dejar huella. Esto no se trataba solo de un vuelo. Se trataba de cada padre, cada madre, cada pasajero que alguna vez ha sido tratado como un problema solo por quiénes son o cómo se ven. Todos lo hemos visto. Algunos lo hemos vivido. Pero hoy hicimos algo al respecto. Desde la galería, Zion levantó la mano y saludó, con su carita radiante de alegría. Malik rió suavemente. «Ese es mi hijo», dijo, sonriendo con los ojos empañados. El juez Morrison asintió solemnemente. «Gracias, señor Dorsey». Mientras Malik regresaba a su asiento, Devin se inclinó hacia él en voz baja. «Aún no hemos terminado. Este fallo abre puertas, grandes puertas». Malik asintió lentamente, apretando la mandíbula con silenciosa determinación. «Entonces, analicémoslas», dijo. El juez golpeó el mazo una vez más. «Se levanta la sesión». A medida que la gente comenzaba a ponerse de pie, la sala estalló en aplausos. Los periodistas se apresuraron hacia las salidas, marcando ya sus estaciones. Los abogados intercambiaron miradas, algunas orgullosas, otras calculadoras. Devin recogió los expedientes del caso, mientras Zion corría hacia su padre con los brazos abiertos. Malik lo alzó con facilidad, colocándolo sobre su cadera. Observó la sala del tribunal, ese lugar que se había convertido en campo de batalla, santuario y foco de atención, todo a la vez. Un lugar al que había entrado silenciosamente con un bebé en brazos y que ahora se alzaba como símbolo de algo más grande. Afuera del juzgado, la multitud esperaba. Algunos sostenían carteles, otras cámaras, pero Malik sostenía a su hijo. Respiró hondo, cuadró los hombros y salió a la luz del sol. Cuando intentaron castigarlo, olvidaron que su historia tenía alas. Habían pasado 3 meses desde el veredicto, pero los ecos del tribunal seguían a Malik a donde quiera que iba. Una mañana, sentado solo en la mesa de su cocina, hojeaba cartas, algunas escritas a mano, otras mecanografiadas, todas llenas de gratitud. Padres, activistas e incluso empleados de aerolíneas se habían puesto en contacto con él, llamándolo valiente, agradeciéndole por alzar la voz cuando habría sido más fácil desaparecer. Pero a Malik no le interesaban los elogios. Quería acción.
Quería un cambio que perdurara más allá de los titulares. Fue entonces cuando esbozó por primera vez la idea de Flight Forward en una servilleta. No era gran cosa, solo un nombre, una declaración de misión y 3 puntos clave: educar, empoderar, hacer cumplir. Imaginó un programa que capacitaría a las tripulaciones de vuelo en sensibilidad racial, reducción de conflictos y dignidad parental. Pero tenía que ser más que un simple seminario sobre diversidad. Tenía que llegar a los corazones, no solo a las casillas de verificación. Con la ayuda de Devin y algunos educadores voluntarios, Malik comenzó a presentar la idea a sindicatos y consorcios de viajes. Al principio hubo silencio, luego un pequeño interés, luego una carta que lo dejó paralizado. Venía de un piloto veterano de Corvax Air, un hombre llamado Bryant Hayes. La letra era pulcra y deliberada. Señor Dorsey, escuché su testimonio. Vi el dolor y la fortaleza. Si su programa alguna vez necesita una plataforma dentro de la industria, pilotos de verdad, tripulaciones de verdad, problemas de verdad, me enorgullecería ayudar. Atentamente, Capitán Bryant Hayes, Corvax Air Malik, leyó la carta 3 veces antes de dejarla junto al avión de juguete de Zion. Miró por la ventana cómo un avión distante surcaba las nubes, con una sombra que se proyectaba sobre el cristal. Quizás era hora de dejar de temerle al cielo. Aún así, no se subió a un avión, todavía no. En cambio, viajó en tren, visitando universidades, salas de conferencias y paneles sindicales. Se paró frente a salas llenas de personas uniformadas, mostrándoles los videos, explicándoles lo que le había sucedido, no solo a él, sino a la dignidad misma. En una sesión, un joven aprendiz levantó la mano y preguntó: ¿Qué le dices a un tripulante que le teme a la confrontación? Malik no lo dudó. Lo entrenas hasta que le tema más al silencio que a hacer lo correcto. La sala quedó en silencio. La noticia de Flight Forward se extendió rápidamente. Su programa era directo pero compasivo. Pedía al personal de la aerolínea que hiciera lo que Grady Kern nunca hizo: escuchar, pero la mayor sorpresa llegó en forma de un correo electrónico privado de la propia Air Lumen. El remitente no le resultaba familiar. Wesley Brand, director ejecutivo interino. Malik lo leyó despacio, prestando atención a las palabras cuidadosamente elegidas. Wesley reconoció la pérdida de confianza pública de la empresa y solicitó una reunión privada, sugiriendo que Air Lumen estaba lista para seguir adelante, si se la guiaba con responsabilidad. Malik miró la pantalla desconcertado. Era como si le pidieran que estrechara la mano a la tormenta que una vez intentó hundirte. Devin llamó poco después. «¿Estás pensando en ir, verdad?» «No lo sé», admitió Malik. «¿Y si solo son relaciones públicas?» «Entonces asegúrate de que no lo sean», respondió Devin con firmeza. «Pero si te ofrecen un lugar en la mesa, siéntate. Siéntate y trae tu propia silla si es necesario». La reunión estaba programada para un martes en la sede de Air Lumen en Brightmoor. Malik llegó temprano, pasando por el control de seguridad con una carpeta sencilla en la mano y el viejo llavero del chupete de Sion prendido a su maletín. La ironía no se le escapó. Ahora estaba en el mismo edificio que una vez intentó borrarlo. Wesley Brand lo saludó con una sonrisa forzada y le tendió la mano. «Señor Dorsey, gracias por venir». Malik no le devolvió la sonrisa. Simplemente asintió y dijo: «Manos a la obra». Dentro de la sala de juntas, los ejecutivos permanecían en silencio. Gráficos y maquetas cubrían las paredes, con ideas para reconstruir la confianza y atraer a nuevos grupos demográficos. Todo parecía una obra de teatro. Malik esperó a que se calmaran las conversaciones. Luego se puso de pie. «Quiere ayuda para mejorar su imagen», comenzó. «Pero no estoy aquí por la marca, estoy aquí por la verdad». La sala se quedó en silencio. «Trabajaré con usted, con una condición», continuó. «Reconozca sus errores, públicamente, no enterrados en notas a pie de página, no enterrados en manipulaciones, frente a las mismas cámaras que me vieron bajar a rastras de su avión». El ambiente se densificó con incomodidad. Wesley intercambió miradas con un asesor de relaciones públicas y luego asintió lentamente. «Podemos preparar una declaración conjunta». «No», interrumpió Malik. «No es una declaración. Es una rueda de prensa. Tú estás a mi lado. Di las palabras tú mismo». Hubo una larga pausa. Entonces, sorprendentemente, Wesley accedió.
La rueda de prensa estaba programada para la semana siguiente. El lugar, un modesto salón dentro del centro cívico de la ciudad. Los periodistas llegaron temprano, con sus equipos parpadeando como las luces de la ciudad. Una pancarta detrás del podio decía: «Restaurar la confianza toma vuelo». Malik llegó con un sencillo traje azul marino, con las palmas ligeramente sudorosas. En la primera fila, Sion estaba sentado con las piernas cruzadas sobre la alfombra, construyendo una pequeña torre con bloques de plástico. Las cámaras lo enfocaban a menudo, sin darse cuenta de que su juego silencioso era la razón por la que el mundo lo observaba. Wesley fue el primero en subir. Su voz temblaba al hablar. «Fracasamos, no solo en política, sino también en personas. Le fallamos a un padre y a su hijo, y no estamos aquí para borrar ese fracaso, sino para aprender de él». Luego se hizo a un lado. Malik subió al podio. Miró las luces parpadeantes, el clic de las persianas, y luego a su hijo. El peso en su pecho ya no era ira, era determinación. «No vine aquí a aceptar una disculpa», dijo. «Vine a exigir un cambio y a ayudar a construirlo». Hubo un silencio, seguido de un aplauso atronador. Algunos entre la multitud se pusieron de pie, algunos se enjugaron las lágrimas. Cuando Malik bajó, Sion miró hacia arriba, ajeno a la tormenta que había capeado. La montaña se movió. Su padre sonrió, agachándose para recoger uno de los bloques de construcción caídos a su lado. «Vamos, campeón», susurró. «Construyamos algo mejor». Y mientras las cámaras de prensa parpadeaban y la sala se vaciaba lentamente, Malik se mantuvo firme. Ya no era el hombre al que habían empujado en un avión, sino el que representaba a cada padre al que le habían dicho que se sentara. A veces el pasajero más pequeño cambia toda la trayectoria del vuelo. Malik se sentó en silencio en el banco de madera cerca del fondo de la sala 6C, con las manos cruzadas y la mirada fija en el joven sentado a la mesa del demandante. Caleb Mann, de unos 30 y pocos años, nervioso pero orgulloso, aferraba una hoja doblada. Sus palabras iniciales temblaban ligeramente en su mano. La sala bullía levemente con los murmullos de periodistas, activistas y observadores curiosos. Pero en cuanto entró el juez, la charla cesó. El secretario judicial dio por terminado el caso y Malik se enderezó en su asiento. No estaba allí para luchar, estaba allí para representar a alguien más. La historia de Caleb le resultaba inquietantemente familiar. Expulsado de un vuelo de Transnova Airways semanas antes por intentar alimentar con biberón a su hijo de 6 meses en pleno vuelo, había sido etiquetado como sospechoso, poco cooperativo y alterador en el informe de la tripulación. Las imágenes de vigilancia posteriores no mostraron más que a un padre sosteniendo a un bebé, acunándolo contra su pecho mientras presionaba suavemente un biberón contra sus labios. Pero la aerolínea ya había emitido su decisión. Caleb fue vetado indefinidamente. Podría haber terminado allí, un momento olvidado en un ciclo de noticias abrumador, si Caleb no hubiera visto a Malik en las noticias. Fue entonces cuando decidió que no lo silenciarían. Ahora, Malik fue llamado como testigo de carácter, no solo por Caleb, sino por todos los padres que se habían visto obligados a la vergüenza y al silencio a bordo de aviones destinados a servir a todos los pasajeros por igual. Cuando se anunció su nombre, una ola de conmoción recorrió la sala. Incluso el juez pareció detenerse al reconocerlo. Malik se levantó lentamente, con su blazer azul marino impecable pero modesto, y se acercó al estrado con serenidad y determinación. El abogado contrario lo observó con recelo, pero el jurado se inclinó hacia adelante. «Señor Dorsey», comenzó el abogado, «¿puede decirnos por qué ha decidido testificar hoy?» La voz de Malik era serena, pero firme. «Porque he estado en ese asiento. He sido el padre al que intentaron etiquetar como una amenaza, y sé lo que se siente cuando el amor por tu hijo se considera una carga». Observó la sala cruzando brevemente la mirada con Caleb, quien asintió sutilmente. «No estoy aquí para sensacionalizar», continuó Malik. «Estoy aquí porque este no es un incidente aislado, es un patrón, uno en el que el sesgo silencioso se esconde tras un lenguaje de seguridad, uno en el que se espera que los padres como nosotros nos quedemos callados mientras nos apartan discretamente de la vista». El juez se recostó en su silla, juntando los dedos. Malik compartió entonces la esencia de su historia, no los titulares, sino las noches de duda, las sesiones de terapia con su hijo,
las manos temblorosas en las estaciones de tren, donde antes los vuelos habrían sido más rápidos. Habló del daño causado, no solo a la reputación, sino a la sagrada confianza entre un padre y el mundo que lo rodea. Caleb escuchó con lágrimas en los ojos. Cuando Malik bajó, los aplausos fueron rápidamente silenciados por el mazo. Pero el mensaje había llegado. Durante el receso del tribunal, los periodistas se reunieron afuera, pero Malik declinó las entrevistas. En cambio, caminó junto a Caleb hasta un banco tranquilo cerca de la fuente del juzgado. Al principio no hablaron mucho. Simplemente permanecieron sentados en un ambiente de entendimiento mutuo, con el sonido del agua goteando a su lado. «Gracias», dijo finalmente Caleb con la voz ronca. «Podrías haberte mantenido al margen». Malik negó con la cabeza. «¿Y perder la oportunidad de asegurarte de que el próximo padre no pase por lo que pasamos nosotros?» Más tarde esa semana, los titulares informaron de algo notable. La FAA había aprobado discretamente una nueva política de cumplimiento. Cámaras corporales obligatorias para todos los miembros de la tripulación de vuelo, inspirada por la decisión de Riley Marsh de grabar cuando nadie más lo hizo. Las imágenes del vuelo de Malik se habían convertido en algo más que una prueba. Se habían convertido en un precedente. En los días siguientes, Malik fue invitado al Capitolio. No como manifestante, sino como colaborador. Se reunió con legisladores a puerta cerrada, trabajando para dar forma al proyecto de ley de dignidad del pasajero. Las discusiones fueron intensas. Los grupos de presión de las aerolíneas se resistieron ferozmente, pero la situación estaba cambiando. Malik se presentó ante el comité, presentando una carpeta llena de testimonios de padres de todo el país, cada uno como una tormenta silenciosa esperando ser escuchada. «No solo compramos asientos», declaró al Congreso con voz firme pero serena, «llevamos futuros». Al salir de la sala de audiencias se acercó un joven, de 20 y pocos años, encorvado por la vacilación, pero con los ojos llenos de reconocimiento. Detuvo a Malik con suavidad en el pasillo. «Solía tener miedo de cargar a mi hijo en los aviones», dijo, «hasta que te vi». A Malik se le encogió el corazón por un instante, no de orgullo, sino de gravedad. Puso una mano sobre el hombro del hombre, asintió una vez y siguió caminando. El cambio no siempre ruge, susurra a través del coraje. Sion apretó sus pequeñas manos contra la ventana. Su aliento dejaba suaves nubes en el cristal, mientras observaba otro avión planear por el cielo. El sol de la tarde se ponía, proyectando un cálido resplandor anaranjado sobre su modesto apartamento en Candler City. Malik estaba detrás de él, con los brazos cruzados, una taza de café sin tocar enfriándose en la mano. Había visto esa mirada en los ojos de su hijo antes, una mezcla de asombro y curiosidad, pero hoy venía con una pregunta para la que no estaba preparado. «¿Cuándo podré volver a volar, papá?» Las palabras le pesaron más de lo esperado. Los dedos de Malik se apretaron alrededor de la taza, la porcelana crujió levemente. No respondió de inmediato. El silencio se prolongó, solo llenado por el rugido distante de los motores a reacción y el suave zumbido de la luz de la cocina. Sion se giró, ladeando la cabeza. «Me gustó el último vuelo. ¿Recuerdas el de los bocadillos y la pegatina que me dieron?» Malik forzó una sonrisa, aunque sintió una opresión en el pecho. «Lo recuerdo, amigo», dijo con dulzura, agachándose para despeinar los rizos de Sion. Pero lo cierto era que, desde el juicio, no había pisado un avión. Había hablado en auditorios abarrotados, se había reunido con legisladores, incluso había ayudado a reformar la política federal de vuelos, pero no había volado. Ni una sola vez. El cielo aún traía demasiados recuerdos. El pasillo, el empujón, la mirada de confusión en el rostro de Sion, esa puerta de la cabina cerrándose de golpe. Incluso ahora, el recuerdo podía dejarlo sin aliento. Pero Sion estaba creciendo, y también su mundo. Malik sabía que la sanación no podía permanecer anclada para siempre. Quizás la verdadera victoria no fue ganar el caso, sino demostrar que el cielo ya no tenía el poder de aterrorizarlos. Esa noche, después de que Sion se durmiera abrazado a su avión de juguete, Malik abrió su portátil. Buscó vuelos regionales cortos, rutas que solía evitar. Finalmente, aterrizó en un vuelo directo de 1 hora a Bellevue City, lo justo para sentir el despegue y el aterrizaje, y lo suficientemente corto como para retroceder si lo necesitaba. Su dedo permaneció sobre el botón «Confirmar reserva» durante casi un minuto antes de presionarlo.
El día del vuelo llegó más rápido de lo esperado. Sion rebosaba de emoción, luciendo un suéter amarillo brillante con alas de dibujos animados bordadas al frente. Malik empacó ligero, solo una muda de ropa, bocadillos y una carpeta con los documentos de viaje. Pero el peso emocional que cargaba no cabía en una maleta. En la terminal del aeropuerto, imágenes familiares inundaron los sentidos de Malik. Los anuncios en el techo, el suave ruido de las ruedas del equipaje, el silbido de las puertas automáticas de cristal. Inhaló lentamente, forzando la calma a su cuerpo. Sion le apretó la mano con fuerza, no por miedo, sino por emoción. Al acercarse a la puerta, varios pasajeros lo reconocieron. Los susurros se extendieron como ondas. Algunos hombres asintieron respetuosamente. Uno ofreció un suave «gracias por lo que hizo». Malik respondió con un simple asentimiento. No por orgullo, sino por precaución. No estaba allí como un icono. Estaba allí como un padre. Cuando llamaron a su grupo de embarque, el corazón de Malik latió con más fuerza de lo esperado. Al subir al avión, un auxiliar de vuelo los recibió con una sonrisa firme. Era joven, de unos 30 y tantos años, y su voz transmitía calidez sin exagerar. «Bienvenido a bordo, señor Dorsey», dijo, ofreciéndoles un firme apretón de manos. «Es un honor». Malik asintió, apretándolos con fuerza, pero sus ojos recorrieron el comportamiento de la tripulación, evaluando instintivamente el ambiente de la cabina. Fue entonces cuando notó la insignia en el chaleco del auxiliar, pulcramente cosida con un hilo azul marino intenso, orgullosamente entrenado por Flight Forward. Por un instante, Malik se quedó paralizado. No esperaba verla. Todavía no. La iniciativa que había construido, nacida del dolor, ahora estaba incrustada en la estructura del mismo sistema que una vez le falló. El auxiliar se inclinó un poco más y añadió: «Me llamo Ellis. Completé su programa el mes pasado. Cambió mi perspectiva de este trabajo, señor». A Malik se le hizo un nudo en la garganta, pero esbozó una pequeña sonrisa de agradecimiento. «Me alegra oír eso, Ellis. De verdad». Sion tiró de su manga, ansioso por llegar a sus asientos. Mientras se acomodaban, en las filas 2A y 2B, Sion pegó la cara a la ventanilla, riendo al ver el ala y las luces intermitentes en la pista. Malik miró a su alrededor, sin hostilidad, sin tensión. Solo pasajeros normales abrochándose los cinturones, leyendo las tarjetas de seguridad, ajustando las rejillas de ventilación. Por primera vez en mucho tiempo, el avión no parecía un campo de batalla. Parecía un medio de transporte. Parecía un progreso. Los motores rugieron al encenderse y las luces de la cabina se atenuaron ligeramente. Sion se retorció en su asiento con los ojos muy abiertos mientras el avión se posicionaba. Malik inhaló lentamente. El sonido de los motores vibraba en sus costillas. Entonces llegó el momento, la elevación, el despegue del suelo. Malik instintivamente tomó la mano de su hijo. Sion sonrió y rodeó con sus pequeños dedos los de Malik. «¡Volamos!» «Srenia», exclamó. Malik miró por la ventana. La ciudad se hacía más pequeña. Las nubes pasaban lentamente como colinas. Y por primera vez sintió algo que no había sentido a esta altitud en años. Paz, sin pánico, sin vergüenza. Solo un padre y un hijo, elevados por la justicia y el tiempo. El mismo cielo que intentó quebrantarlos ahora los elevaba más alto que nunca. Un año después, bajo un cielo azul cobalto surcado de finas nubes cirros, Malik Dorsey se quedó inmóvil como una piedra ante la multitud reunida en el aeropuerto de Candler City. La brisa traía un ligero aroma a combustible de avión y hormigón empapado de rocío, mientras docenas de espectadores miraban hacia el mural recién inaugurado tras él, una imponente obra de arte de casi 15 metros de longitud. Representaba a un padre con un niño en brazos al borde de una pista, sus siluetas enmarcadas por el sol naciente, y las columnas de humo de los aviones distantes se curvaban tras ellos como alas angelicales. El niño del mural se aferraba a un avión de juguete. La cabeza del padre estaba inclinada hacia arriba, no por miedo, sino en silencioso triunfo. Un murmullo recorrió la multitud mientras los fotógrafos alzaban sus objetivos y los líderes cívicos murmuraban admiración. Pero Malik apenas los notó. Su mirada se detuvo en los detalles del mural, en cómo la pequeña mano del niño agarraba el abrigo del hombre, en la ligera inclinación de sus hombros, dibujada para transmitir peso y gracia a la vez.
Era asombroso cuánto reflejaba sus propios recuerdos, recuerdos forjados no en pintura, sino en moretones, en los tribunales y en largas noches acunando a Sion en silencio. Se acercó al pequeño podio situado justo debajo de la obra de arte. El micrófono silbó brevemente antes de detenerse. Malik se inclinó, se aclaró la garganta y dejó que el peso del momento recayera sobre sus hombros. «No los entretendré mucho», dijo con voz firme pero tranquila. «Este mural no se trata de un hombre ni de un vuelo. Se trata de todos los que decidieron no callar. Es para aquellos que eligieron la verdad sobre la comodidad y la valentía sobre la conveniencia». Su mirada recorrió los rostros de la multitud. Algunos asintieron solemnemente. Algunos se secaron los ojos. Al fondo vio a Devin Rames, su antiguo abogado, ahora con un traje gris oscuro sin corbata, los brazos cruzados y una expresión de discreto orgullo en el rostro. De pie junto a un equipo de noticias, Devin levantó una mano en señal de reconocimiento y le dedicó a Malik un lento y respetuoso asentimiento. Justo detrás de la primera fila, Riley Marsh permanecía parcialmente en la sombra, con su placa con un leve destello. Enlace de Derechos Humanos, Coalición Internacional de Vuelos. Parecía mayor, más serio, con las arrugas de la frente más profundas que antes, pero mantenía una postura erguida, con los pies en la tierra. Sus miradas se cruzaron brevemente, y Riley esbozó una pequeña sonrisa de disculpa, de esas que no borran el pasado, sino que honran sus lecciones. Malik le devolvió la expresión con una sutil inclinación de barbilla. Entonces, un tirón en los dedos. Sion. El chico había crecido en el último año, más alto, con una mata de rizos apretados y ojos que siempre parecían escudriñar el cielo. En su mano libre sostenía el mismo avión de juguete que había sostenido durante el juicio meses atrás, con el morro ligeramente desportillado por tantos aterrizajes forzosos en el suelo de su apartamento. Sion levantó la vista hacia el imponente mural y parpadeó. «Somos nosotros en la pared, ¿verdad?», Srenia preguntó con voz baja pero llena de seguridad. Malik se arrodilló lentamente. El viejo dolor de rodillas reapareció brevemente. Apoyó una mano en el hombro de Sion y lo miró a los ojos. «Ese es todo, padre», dijo con dulzura, que se negó a sentarse cuando el mundo se lo ordenó. El niño sonrió radiante, abrazando a su padre por el cuello, y Malik cerró los ojos, abrazando a su hijo con fuerza. La multitud estalló en aplausos, pero Malik no se levantó de inmediato. Dejó que el sonido lo inundara no como un elogio, sino como un cierre. Cada destello de una cámara era un recordatorio de lo lejos que habían llegado. Cada apretón de manos, cada sonrisa, cada asentimiento era una puntada en la tela de una nueva narrativa, una que ya no estaba escrita por el silencio ni la vergüenza. Cuando finalmente se levantó, Malik volvió a mirar el mural. Las alas de humo detrás del padre y el niño parecían brillar a la luz. Un avión voló sobre sus cabezas, su rugido superó momentáneamente los aplausos y Sion lo señaló con deleite. «¿Quizás podamos volver allí algún día?», preguntó Sion con los ojos llenos de esperanza. Malik levantó la vista, no con pánico ni con vacilación, sino con determinación. «Un día pronto», respondió. «Volaremos de nuevo». Mientras la multitud comenzaba a dispersarse, los periodistas repasaban sus notas y el personal del aeropuerto acompañaba a los pasajeros hacia la sala de salida, Malik permaneció inmóvil. No estaba listo para irse. Todavía no. El momento era demasiado sagrado. Este lugar, antes solo hormigón y terminales, era ahora un monumento a algo mucho más grande. Se giró de nuevo hacia el mural, con el viento rozando suavemente su chaqueta, y susurró en voz baja, como a las nubes. Antes, silenciada a 9000 metros, su voz ahora resuena desde el suelo hasta las nubes. Se enfrentó al odio, pero no se rindió. Si crees en defender con firmeza a la familia y la dignidad, suscríbete ahora. Tu voz impulsa la lucha por la justicia. Aviso legal. La historia que acaba de ver es ficticia. Resalta la dura realidad de la discriminación racial, el abuso de poder y la deshumanización que enfrentan los padres negros. Esta narrativa busca concientizar, generar un diálogo crítico e inspirar acciones contra la injusticia y el racismo en todas sus formas.